Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, mi nombre es Damián Blasich, soy analista de research de IOL Invertir Online y a continuación les voy a hablar acerca de estrategias de inversión, más precisamente sobre los portafolios para Argentina. En este caso me parece importante iniciar este video con lo que fueron los rendimientos de los portafolios de los tres perfiles de riesgo, conservador, moderado y agresivo. Vemos que tanto el conservador como el moderado marcaron un rendimiento cercano al 36%, mientras que el agresivo se ubicó levemente por debajo del 50%. ¿Cuál es la relevancia de estos datos? Es que los tres perfiles de portafolio lograron superar la variación tanto del dólar como de la inflación para el mismo periodo de tiempo. Como ustedes pueden observar, el dólar entre abril y noviembre registró una suba cercana al 30%, mientras que la inflación hizo lo propio por debajo del 28%. Bueno, los tres portafolios lograron superar tanto el dólar como la inflación para este periodo de tiempo. Es decir, acá es donde reside uno de los principales atractivos de estas alternativas de inversión. Bien, iniciamos lo que es hablando acerca de la coyuntura. Como ustedes bien saben, estos análisis y estas estrategias de inversión se realizan a través de un análisis top-down, es decir, partimos de lo que es la coyuntura macroeconómica para luego finalizar en la selección de activos puntuales. Bien, acá tenemos que tener en cuenta qué es lo principal, las principales variantes a considerar para los próximos meses. Bueno, te- hablando de la economía estadounidense, tenemos lo que es crecimiento económico. En el tercer trimestre del año están registrando un crecimiento en torno al 2,1% y el proyectado para finales de 2021 es del 5,5%, largamente por encima de lo que es el promedio histórico del 2,7%, y el proyectado para 2022 se mantendría en torno al 4%, también por encima de lo que es la media histórica de la economía estadounidense, por lo cual las perspectivas de crecimiento económico son positivas. ¿Qué es, además del crecimiento económico, cuál es el otro factor que impulsa el mercado estadounidense? Bueno, son las ganancias de las empresas. Hemos tenido todo un 2021 hasta el momento con muy buenos resultados, tanto de las compañías más grandes como de las más chicas, donde en el último trimestre el margen de sorpresa, es decir, donde los beneficios efectivamente informados lograron superar en un 80% las expectativas de mercado. Entonces, esto fue uno de los principales factores que motivó el mercado alcista. Más allá de la política monetaria y de lo que es el crecimiento económico, está la cuestión intrínseca propia de lo que son las compañías. Y después, ¿cuál es el punto a tener en cuenta o donde hay ciertas rigideces? Es en lo referente a empleo. Si bien tenemos una tasa de desocupación muy baja para la economía estadounidense que se encuentra en torno al 4,2%, el punto más crítico es en lo referente a creación de empleo, donde se presentan algunas rigideces fundamentalmente atribuidas a un cambio cultural post pandemia, donde se ha ido dificultando esta creación de empleo, pese que en el último mes se han incorporado 210.000 nuevos puestos de trabajo. Esto en lo referente a la coyuntura macro estadounidense. ¿Cuál es el otro indicador que debemos mirar para que nos sirve como medida de termómetro y sensibilidad al mercado? Bueno, es el VIX, es el índice de volatilidad. Hemos visto acá a lo largo de distintos periodos cómo el VIX se ha ido disparando, ya sea en, allá por 2016 con la asunción de Trump, en 2018-2019 con el cambio de política monetaria y luego en 2020 donde estalló la crisis del coronavirus. Desde el 2020 hasta 2021, diciembre, hemos visto un VIX descendente con tendencia
bajista, donde más allá a pequeños saltos en situaciones puntuales, la tendencia claramente es bajista. Sin embargo, durante las últimas ruedas, principalmente entre fines de noviembre y principios de diciembre, hemos visto un aumento de esta volatilidad impulsada por dos factores principalmente. En primera instancia tenemos lo que es la variable de pandemia. Si bien se ha avanzado considerablemente en lo que respecta a vacunación, alternativas de tratamiento y demás, sigue siendo un factor que afecta y genera ruido en los mercados. Si bien la aparición de la nueva cepa Omicron ha generado un nuevo ruido, sobre todo a principios de diciembre, se ha esparcido significativamente en distintos países del mundo. De hecho, vemos en el gráfico de la izquierda cómo se ha ido aumentando considerablemente el número de casos, pero acá cuál es la variable a tener en cuenta es la letalidad de la misma. Vemos que a pesar del considerable aumento de casos, la letalidad de esta nueva variante en un principio parecería ser bastante baja, lo cual es auspicioso para los próximos meses, pese a los dichos de que varios presidentes se han mostrado en contra de volver a situaciones de restricciones considerables y de fomentar el cierre de fronteras de una manera muy estricta. No deja de ser importante ver los números y observar que la letalidad de esta nueva cepa efectivamente parecería ser más baja. Sin embargo, no obstante, continúa siendo un factor que proporciona ruido al mercado. ¿Y cuál es el otro? Bueno, el otro es lo referente a la política monetaria. Tenemos que recientemente el chairman de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, efectivamente comunicó y anunció el inicio del tapering de una forma más acelerada, proyectando para lo que es 2022 que se genere la suba de tasas en tres periodos distintos, lo cual, si bien genera un poco de ruido al mercado, esto hasta el momento ha sido tomado de buena manera y estaba en cierta medida descontado por el mercado. Sin embargo, por supuesto, no deja de ser un factor a tener en cuenta y acá se desprende en un asterisco el último factor de generación de ruido que es el referente a la inflación. Recientemente la Fed había informado que esto de inflación que era transitoria la rotuló como efectivamente permanente, entonces vuelve a ser una variable a considerar y a monitorear más de cerca. Entonces aquí es un resumen de cuáles son los factores de generación de volatilidad para el mercado. Ahora bien, volviendo a lo que es Argentina, ¿cuáles son las variantes? Bueno, acá tenemos más dudas que certezas. Tenemos lo que es fundamental para el desarrollo de la economía argentina de 2022, clave el acuerdo con el FMI, que al momento todavía no se ha logrado, pero es sin duda uno de los factores más determinantes de lo que va a ser la economía argentina en 2022. En este contexto, este escenario es un escenario de mayor nominalidad, con una inflación esperada en torno mínimo al 50% y una variación del tipo de cambio oficial también del 50%. Es decir, nos vamos a ir a un escenario de mayor nominalidad. Esto obviamente basándonos en las expectativas del REM y si se quiere, ¿cuál es la variante positiva en este escenario? Bueno, es que el mercado argentino es un mercado que en términos de evaluación se encuentra barato, como algunos otros emergentes, Brasil, entre otros, lo cual proporciona algunas alternativas interesantes de posicionamiento. En el video de Balances de Argentina hemos profundizado sobre este tema y el panorama político equilibrado. Hemos pasado de lo que fue la volatilidad generada por las elecciones. Una vez consumados los resultados, observamos que tanto el poder de la oposición como el oficialismo se encuentra eh, muy distribuido equitativamente luego de las elecciones, por lo cual
es una ventaja este panorama político equilibrado. Entonces, teniendo en cuenta estos escenarios que mencionamos para la economía estadounidense como para la Argentina, determinamos la estrategia de inversión. En este caso, posicionamiento en CDRs, precisamente o más puntualmente, mejor dicho, en empresas de baja volatilidad, justamente para tratar de evitar y morigerar, disminuir este efecto al cual vamos de un mercado con mayor volatilidad. Bueno, es aquí donde eh, privilegiamos el posicionamiento en empresas que posean un bajo beta, es decir, una baja volatilidad. Y por último, como cierre de nuestra estrategia, se encuentran activos de cobertura en instrumentos que ajusten por inflación y dólar link para evitar aceleraciones del tipo de cambio. Este sería el marco global de estrategia y acá luego vamos a pasar a la conformación específicamente de cada uno de los portafolios. Bien, iniciamos estos 3 portafolios por el perfil conservador. Acá este portafolio está compuesto 35% por pesos, 65% en dólares, de lo cual se distribuye un 10% en efectivo, mitad de cuenta remunerada en dólar, mitad cuenta remunerada en pesos, 60% en renta fija y 30% en renta variable. Acá la proporción de renta fija es considerablemente superior a la de renta variable porque estamos hablando de un perfil conservador. Los cambios que proponemos respecto al portafolio del mes anterior es cerrar las posiciones de Honeywell y Nike, es decir, sector industrial, cerramos, y Nike, considerando sobre todo el movimiento que hizo, nosotros habíamos tomado posición luego de que presentara resultados en lo que es el primer trimestre de Nike, donde había recortado mucho la cotización y capturamos el movimiento alcista de la compañía y mantuvimos esta posición para lo que fue el fin de año, teniendo en cuenta el incremento del consumo. Actualmente consideramos propicio cerrar esta posición y darle mayor preponderancia a lo que es Merck y Walmart, dos activos de baja volatilidad que recortaron su cotización. Desde el punto de vista técnico, se encontraron testeando un soporte y estarían saliendo al alza, principalmente el caso de Walmart con sector retail. Ambas compañías tienen un beta del 0.5, es decir, que va en línea con lo que expusimos previamente en la estrategia, donde preponderamos y damos mayor importancia a activos de baja volatilidad. Por el lado de renta fija, rotamos lo que es la posición de ADCAP renta dólar a dos ONs, en este caso las de Arcor y Pampa, porque consideramos que son dos empresas bien desarrolladas, sobre todo lo que es Pampa Energía, que les venimos comentando, viene presentando buenos resultados de forma continua durante los últimos trimestres, de bajo riesgo y cuya TIR y rendimiento se incrementó considerablemente luego de que tocara mínimos, y a su vez incorporamos posición a través de Dollar Link justamente para evitar cualquier riesgo cambiario y aceleración del tipo de cambio, precisamente porque hay dos periodos de estacionalidad fuerte en lo que es la economía argentina de problemática cambiaria. Uno es a principio de año, en el primer trimestre, y otro en agosto, que se encuentra relacionado fundamentalmente con la baja liquidación del campo en esas fechas, lo cual acentúa un poco el problema cambiario más aún del cual ya tenemos. Entonces, para evitar el riesgo de aceleración justamente del tipo de cambio, elegimos el posicionamiento en bonos dólar link. Esto es, de esta manera quedaría conformado el portafolio del perfil conservador. En el moderado, acá nos vamos a centrar en los cambios respecto de lo que es el conservador. En este caso está compuesto 40% en pesos, 60% en dólares, y vemos que la posición en renta variable asciende a 35% y se reduce la de efectivo a un 5%. En este caso se cierra también la posición que manteníamos en Honeywell, por lo explicado previamente, y acá también lo que hacemos es cerrar la posición
que manteníamos en Meta Platforms, con su ticker FB. Y acá un pequeño disclaimer, aclaración, no cambia nuestra visión de largo plazo. Consideramos al sector del metaverso atractivo para el largo plazo, pero teniendo en cuenta lo que es la volatilidad de corto que está experimentando el mercado y teniendo en cuenta también que estamos hablando de un perfil de riesgo moderado, preferimos rotar la cartera y darle justamente mayor importancia a aquellos activos de baja volatilidad, como en este caso Merck, la farmacéutica, y también tiene segmentos relacionados con químicos, y Walmart, en este caso como Merck, es aún más defensiva y pertenece al sector salud, y estamos hablando de un portafolio de moderado. La participación de Merck es de 5% y la de Walmart es de 10%, manteniendo en este caso lo que es la participación de Google con un 10%. Redujimos un poco tecnológicas al cerrar Facebook, pero sin embargo seguimos manteniendo un porcentaje en ese sector. Mientras en lo que refiere a lo que es renta fija, rotamos también en este caso el ADCAP renta dólar a otra ON, que es la ON de IRSA, también que luego de comprimir a mínimos hace aproximadamente 2 meses, han mejorado las TIRs y se han vuelto a poner atractivas. En este caso estamos hablando que la ON de IRSA está registrando una TIR de aproximadamente un 8,5%. Y por otro lado, incorporamos una estrategia denominada Barbell en lo que respecta a bono ser, que bajamos lo que es el TX22, incrementamos el posicionamiento en DICP. De esta manera lo que conseguimos es una Modified Duration similar a lo que es el tramo medio de la curva, pero con rendimientos superiores. Y por último, en el perfil agresivo, ya para concluir con los 3 portafolios, en este caso va a estar conformado por un 25% en pesos, 75% en dólares, se reduce considerablemente el posicionamiento en efectivo, manteniendo únicamente un 2%, y aumenta también significativamente lo que es renta variable, donde el portafolio se encuentra conformado por un 55% de lo que es renta variable. En este caso, bueno, también cerramos lo que es la posición en Honeywell y rotamos tecnológicas, también cerrando Microsoft y Meta Platforms. Y en este caso lo que hicimos fue incrementar posición en Walmart. Esto fue algo constante en los 3 portafolios. No incluimos Merck ya que es más defensivo, estamos hablando de un portafolio agresivo. Y en su lugar optamos por incrementar la exposición al sector energía. Consideramos un sector atractivo, sobre todo por la compresión que ha hecho tanto las acciones de empresas relacionadas como la cotización del petróleo en sí. Hemos visto que ha tocado mínimos de $66, cuando ha llegado a tocar a mitad de noviembre valores cercanos a los $85. Las expectativas, como les mencioné previamente, es de que la economía estadounidense continúe por el sendero del crecimiento, manteniéndose considerablemente por encima del promedio histórico del 2,7. Nos parece atractivo luego esta descompresión en la cotización del petróleo y del crudo, posicionarnos en empresas energéticas, más precisamente en este caso con Pampa Energía, empresa argentina, y en lo que refiere al CDR de ExxonMobil, petrolera estadounidense. De esta manera, y en lo que refiere a renta fija, para cerrar y concluir el portafolio agresivo, rotamos lo que es en la curva SER del tramo medio al tramo largo, cerrando lo que es TX, la posición que manteníamos en TX26 y reemplazándola por la del DICP. De esta manera concluimos lo que son los 3 portafolios propuestos para el próximo mes. Ya saben que cualquier duda pueden consultar nuestro reporte en la sección, en la página de IOL Invertir Online, en la sección de Research. Ahí ven reportes, portafolios sugeridos y van a tener mayor detalle, y todo esto que les comenté de forma breve y acotada lo van a encontrar detallado minuciosamente, inclusive segmentado bien por perfil de riesgo. Un placer como siempre, muchas gracias, hasta luego.